Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Hoy estamos celebrando el 16º domingo del tiempo ordinario. Y la lectura que corresponde para esta mañana es lo de la cizaña. Vamos a leerla. La palabra del trigo y la cizaña. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando brotó la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Fueron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en su campo? ¿Cómo pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en el manojo para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Supongo que esta parábola la hemos estudiado, la hemos leído por muchos años, pero en este momento yo quisiera como hacer una pregunta. ¿Qué nos dice esta parábola en la actual coyuntura de la pandemia? Es interesante tratar de comprender lo que esto nos pudiera ayudar para estos momentos. Hay una ilustración en la cual Jesús explica esta parábola. Voy a leerla también, parte de ella. Bueno, la explicación de la palabra es la siguiente: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es pues todo el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. El enemigo que sembró es el diablo. La siega es al fin del mundo. Pero vamos entonces nuevamente a la parábola de la cizaña. Recordemos algo. La cizaña es una planta silvestre parecida al trigo, y solo hay diferencia, o se puede diferenciar, cuando hay la cosecha. Recordemos que la semilla de la cizaña es venenosa. Lo digo porque hace parte también del contexto de esta parábola, de lo peligroso que es la cizaña. Esta parábola, ustedes tienen que hacer el paralelo con la parábola del sembrador, la cual tiene dos partes. La exposición al pueblo, escuchen, exposición al pueblo. Y a los discípulos le explica la parábola. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque al meterse en el contexto social de los campesinos que escuchaban a Jesús, ellos no necesitaban explicación. ¿Por qué? Porque ellos hacían parte de ese mundo de campesinos. Explicación que no necesitaban porque ellos conocían muy bien el tema. Sabían quiénes eran los que habían sembrado la cizaña.
los enemigos del reinado de Dios. Y ellos, los campesinos, identificaban a estos enemigos con los fariseos y los líderes del templo, que se oponían a que Jesús sanara a un enfermo en sábado. Estos grupos, los que mencioné antes, marginaban en lo religioso a los socialmente, entre comillas, bajos en la sociedad, por su ignorancia, entre comillas, de las leyes, y que según ellos no tenían la capacidad de cumplir las leyes. Es posible que estos marginados por estas clases políticas y religiosas son los primeros en optar por el reino de Dios. O sea, son sensibles, más sensibles, por aceptar la propuesta del reinado de Dios. Ellos, al descubrir la cizaña y al experimentar la acción de Jesús que sanaba a la persona, a nosotros, en una forma integral, es decir, el cuerpo y los corazones. Entiéndase, corazones es sentimientos que en estos momentos estamos requiriendo bastante. El trigo y la cizaña, que crecen juntos, era la mejor expresión de la propuesta del nuevo ser humano y de la nueva sociedad. Esperamos tener una sociedad justa después de esta coyuntura que ha puesto en manifiesto mucho más todavía la injusticia de este sistema. Yo creo que más o menos son, ya como que llegamos a 2 millones de desempleados, y muchos ya están mejor, con necesidades económicas bastante. Pero sigamos sembrando la invitación. A pesar de eso, sigamos sembrando la buena semilla, aún en esta coyuntura. La nueva sociedad, propuesta por Jesús, bajo la convicción de que la realidad del mal, escuchen bien, será compañera de la historia de la salvación. Pero miremos, por ejemplo, en esta coyuntura, todas esas ayudas humanitarias, muchos corruptos le han metido la mano, y no ha llegado la ayuda humanitaria a los que más han necesitado en esta pandemia. Ahora bien, esto creo que vale la pena resaltar. Dividir la humanidad entre los buenos que hay que salvar y los malos que hay que condenar ha costado grandes equivocaciones irreparables en la historia que seguimos lamentando. Por ejemplo, en la Edad Media, la comunidad cristiana o los líderes cristianos de esa época creyeron que tenían que ir hasta Jerusalén a conquistar y quitarle las tierras a los musulmanes, porque según los cristianos de esa época creían que ellos eran unos herejes, entonces había que sacarlo. Por eso nosotros, al ver esa, incluso hubo una cruzada de niños y los murieron. La otra apreciación de que cómo algunos cristianos se sentían superiores a los demás es la conquista que nos llegó a nuestro continente. Los que llegaron se creían los dueños de la verdad cristiana, y los pobres aborígenes había que o meterlos al cristianismo o si no sacarlos. Pero además de eso, lo más ¿cómo se llama?, triste,
para no decir, porque algunos aborígenes lo que hicieron inteligentemente fue que asimilaron, entre comillas, la doctrina cristiana e hicieron un sincretismo. Entonces, iban a la misa, cuando se iban el sacerdote, se iban ellos a celebrar sus ritos religiosos. Pero también tenían que defender su vida. La otra experiencia en la historia en la cual el cristianismo se creyó superior a las culturas donde iban fue la colonización de Estados Unidos, de los europeos a Estados Unidos. ¿Cuál fue el resultado? El resultado fue prácticamente lo abolieron. Por ahí hay unos grupos de indios, pero por allá marginados, no están participando en la vida social y política de los Estados Unidos, porque ellos venían con esa mentalidad de que eran superiores a los primitivos indios de ese país. Incluso cuando llegaron solamente estaban en el este de Estados Unidos, y poco a poco se fueron acercando al oeste y sacaron a los mexicanos y se pusieron las fronteras entre México y lo que ahora es Estados Unidos. De pronto hay otros ejemplos que nos ilustran de cómo esta parábola de la cizaña ha servido para leer erróneamente la historia. Para terminar, según la parábola, al final de los tiempos, el único que separa el trigo de la cizaña es el Señor. No tenemos nosotros autoridad para arrancar la cizaña, so pena de cometer una injusticia. Por eso que nosotros no estamos invitados a hacer juicio en una sociedad como la nuestra. Pero entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros? Que creo que es lo más sensato según la parábola. Nosotros seguiremos con lo encomendado por el Señor. ¿Qué es lo que nos encomendó? Según la parábola, podemos decir que es sembrar la palabra de amor en todas sus implicaciones, según el sentido de la palabra ágape, y sembrar justicia en todo momento. Porque un momento somos de un lado y después somos del otro lado. Y en esta coyuntura, mucho más tenemos que sembrar esa semilla de amor, esa semilla de justicia. Espero que esta parábola nos ayude a comprender cuál es el rol, especialmente en esta coyuntura de la pandemia, donde estamos viendo tanta injusticia. Que el Señor les bendiga y nos veremos.